Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor que una vez más nos da la oportunidad de poder compartir una vez más con ustedes. Amén. Un cordial y cariñoso saludo a aquellos hermanos que nos podían estar viendo de otro país. Ya estamos, ¿cierto? Nos saludan desde Honduras, Sí, Señor. Argentina también. Dios les bendiga también a ellos. Lo lindo de esto, amados hermanos, que en el Señor somos toda una familia. Los que han tenido la oportunidad de salir Sí, del país, Señor. cuando usted va a otro lugar, lo reciben cariñosamente, Amén. porque entendemos, y esto es así, es una familia. El lugar donde estemos, Sí, compartimos la Señor. misma fe, hermanos, el mismo cariño. Los hermanos que han estado y han tenido la oportunidad también de estar en Gracias, Argentina, Señor. podemos dar fe, ¿cierto?, de que en Argentina los hermanos cristianos son muy, muy, muy cariñosos. Así que Dios les bendiga también a ellos. Bueno, todo el pueblo cristiano, amado hermano, a lo largo del mundo, pero sobre todo aquí en Sudamérica, se caracteriza, ¿cierto?, Gracias, porque Señor. son todos muy, muy cariñosos también y amorosos. Así que, gracias al Señor. Bueno, como día miércoles, ¿cierto?, nos toca una gran responsabilidad esto de predicar la palabra. Amén. Más que predicar la palabra, amado hermano, exhortarla, yo siempre digo que aquí en el tema de la Biblia, amado hermano, no tenemos nosotros que solamente nadar por encima del océano. Así lo comparo yo. Hay personas que son buenas para nadar, ¿cierto?, en el agua, pero se pierde todo un mundo si usted no se sumerge. Gracias, ¿cierto?, a científicos, ¿cierto?, como Jacques Cousteau, me acuerdo que fue uno de los primeros que empezó a hacer reportajes, ¿cierto?, documentales de todo el mundo submarino. Pero si no nos sumergimos, si nadie se atreve a ir al fondo, ¿cierto?, va a quedar un mundo desconocido. Yo así lo comparo, amado hermano, con la palabra del Señor. Si solamente nos quedamos por encima y no nos metemos en las profundidades, nos estamos perdiendo secretos y cosas maravillosas que Dios nos tiene preparado para nosotros. Y están ahí, siempre ha estado ahí, pero somos nosotros los que tenemos que sumergirnos en Sí, ella. Señor. Y Dios nos empieza a revelar cosas lindas y maravillosas, Gracias. como el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a buscar entonces en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 1, lo vamos a leer hasta el 7, para poder entenderlo bien lo que queremos hablar en esta noche. Siempre, amado hermano, que una de las características que ha estado pasando en el último tiempo, y hablo en términos generales, ha habido una apatía totalmente, amado hermano, por lo que es el estudio y de meterse en lo que es la profundidad de la Biblia. Es un mal que debiéramos nosotros de poco a poco erradicar, ¿cierto?, de la iglesia en general. Uno se da cuenta, amado hermano, que hay muchos errores y sucede por eso, por el poco, digamos, la poca disciplina de meterse en lo que es las profundidades de la escritura. Y hay una cierta apatía, amado hermano. Si cualquiera que lee la historia, ¿cierto?, sobre todo en la época medieval, como solamente los doctores, por así decirlo, ¿cierto?, cuando la iglesia romana tenía la hegemonía, solamente ellos se quedaban capacitados para interpretar la Biblia. Para el pueblo común general, no tenían acceso. Y ahora que tenemos un gran acceso, amado hermano, donde usted puede comprar Biblia en oferta, con tapa dura, con tapas de cuero, con letras grandes, con letras chicas, en diferentes idiomas, es increíble, amado hermano, cómo hay una gran apatía con lo que es la lectura de la Biblia. Romanos capítulo 4, verso 1 al 7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Verso 7, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Bueno, todos ya sabemos, ¿cierto?, que hemos tomado una porción del libro de Romanos. Lo primero que quisiera decir, amado hermano, de que yo sé que hoy en día hay una gran, distintos argumentos y, por qué no decirlo, también una gran confusión, a veces hasta dentro de los mismos hermanos, de cómo es el plan de Dios, cómo es el tema de la salvación, cómo es de ser así, ser acá. Yo les recomiendo, humildemente, leer el libro de Romanos, por lo menos una vez al mes. Aunque tiene 16 capítulos, si usted leyera un capítulo diario, lo leería 2 veces mínimo al mes. Se le llama la catedral del Evangelio. El Evangelio está condensado, amado hermano, en el libro de Romanos. Cada libro, amado hermano, tiene una característica. Tiempo atrás predicamos el libro de Efesios, donde el libro de Efesios se caracteriza, donde el apóstol Pablo revela un misterio que había estado oculto de muchos años, muchos siglos en realidad, el misterio de la iglesia. En el libro de Romanos encontramos condensado lo que es el evangelio puro, amado hermano. No estaría más decirle que el libro de Romanos ha transformado naciones enteras, que ha avivado el fuego de hombres como de Lutero, como Wesley, y así otros grandes personajes, amado hermano, en la historia de predicadores, de defensores de la fe, donde el libro de Romanos ha sido la inspiración para ellos y deberá ser también una inspiración para nosotros. Aquí Dios, a través del apóstol Pablo, revela, amado hermano, cómo es el misterio. ¿Cuántas veces nos dice nosotros el Evangelio es otra religión más? No, amado hermano, el Evangelio no es una religión porque es distinta a las demás. ¿Dónde lo dice? ¿Cómo lo sabemos? A través del libro de Romanos. Primeramente, cuando el apóstol Pablo escribe este libro, amado hermano, de Romanos, a mí me llama poderosamente la atención la presentación del apóstol Pablo. Yo más de alguna vez lo he dicho y lo vuelvo a repetir. ¿Qué ejemplo nos da este hombre hasta el día de hoy? Un gran ejemplo. Porque dice en Romanos, en el capítulo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sabe usted, amado hermano, que el apóstol Pablo se presenta ante el mundo cristiano, al pueblo que estaba en Roma, se presenta como un siervo? Y en el fondo aquí se tradujo siervo, pero la palabra es esclavo. Siendo que el apóstol Pablo, amado hermano, era un descendiente de judío de la tribu de Benjamín, que estudió a los pies del famoso Gamaliel, que pudo haber presentado otras credenciales. ¿Por qué le digo esto? Porque está muy de moda, es muy de moda hoy en día, ¿cierto?, sacar todas nuestras credenciales, nuestros galones, ¿cierto?, nuestros títulos. Si nosotros quisiéramos que nos presentaran en alguna ocasión, ¿a cuántos de nosotros, como acostumbra el mundo, tiran todo, amado hermano, todos sus logros? Este hombre fue aquí, este hombre fue allá. Sin embargo, el apóstol Pablo, si él hubiera querido, ¿cierto?, arrogarse para sí un orgullo muy vano, muy humano, puede haber dicho, bueno, yo estudié con Gamaliel, yo soy maestro judío, yo tengo ciudadanía romana, estudié en las mejores universidades de aquel tiempo, como era Tarso. Sin embargo, él se presenta como ¿quién? Como un esclavo. Ahora, no era cualquier cosa, amado hermano. No era cualquier cosa, porque en el mundo romano y en el mundo griego en aquel tiempo era muy mal visto que alguien fuera un esclavo. La palabra doulos, que se tradujo siervo, es literalmente esclavo del Señor. Cuando nosotros, amado hermano, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, ¿cómo quisiera que nos presentaran a nosotros? Siempre el mundo siempre tira los mejores títulos. Sí, Y usted lo ha visto hasta en congresos entre comillas cristianos, ¿cierto? Donde ojalá la palabra más rimbombante sonara. El apóstol, el profeta de profetas, el gran hombre de Dios, el reverendo, el obispo, el arzobispo, etcétera, amado hermano. Sin embargo, aprendamos del apóstol Pablo. Él no quiso ningún título en especial, que los pudo haber tenido, sino que dijo, sí, Señor. Esclavo. Yo soy Pablo, el esclavo del Señor. ¿Cuántos pueden decir, amado hermano, yo soy esclavo del Señor?
Nosotros a veces decimos mi siervo, claro, lo decimos en forma trivial, ¿cierto? En forma jocosa. Pero el original dice esclavo. Y un esclavo, amados hermanos, no se manda solo. Si alguien dice aquí, yo soy esclavo del Señor, bueno, entonces usted no se manda solo. Usted ahora ya no se manda, usted hace lo que el Señor le dice. Usted se mueve según lo que Dios le manda, según lo que Dios le ordena. Y sabe que un gran tope, amado hermano, para aquellos que quieren venir al cristianismo es justamente eso, que no quieren someterse a la voluntad del Señor. Y ahí nace la religión, porque la persona es tal o cual y puede ir a la iglesia, amado hermano, lleva su religión porque no quiere someterse a la autoridad de Dios. Y me refiero a su palabra, a cómo el Señor nos ordena. Bien, en el capítulo 4 de Romanos encontramos que el apóstol Pablo escribe una carta a la ciudad de Roma. Y hay que entender, amado hermano, que en aquel tiempo también se estaban convirtiendo muchos judíos. Muchos judíos estaban abrazando también el cristianismo. No olvide usted que la mayoría, o por no decir todos los discípulos, eran judíos. Así que, por lo tanto, muchos judíos, amado hermano, estaban abrazando el cristianismo. Pero a la vez estaba suscitando ciertos problemas. Porque empezaron a tener la tendencia, amado hermano, de mezclar el cristianismo, el evangelio, con la ley. Y hay que tener cuidado porque es un movimiento que hoy en día también se está viendo mucho, de querer, entre comillas, como judaizar, volver a los documentos antiguos. Y el apóstol Pablo se vio en la necesidad de escribirle a los judíos, ¿cierto? A los que estaban juntamente en Roma. Pablo les dice que el peligro que hay, amados hermanos, en hacer una mezcla. Y los judíos tenían un gran problema, amados hermanos. Dice la Biblia que Dios eligió al pueblo de Israel, eligió a los judíos para ser una nación sacerdotal dentro de las naciones. Ese es el principio, amado hermano, fundamental, de que Dios escogió a la nación. Dios escogió a esta nación, Israel, para que a través de ella el mundo conociera quién era el Dios real, el Dios verdadero. La Biblia dice para que sean luz a las naciones. Pero cometieron el error, amado hermano, hasta el día de hoy, de volverse orgullosos. Hasta el día de hoy, amado hermano, ellos se han vuelto, y es por eso que les cuesta aceptar el evangelio, amado hermano. Porque ellos, no se olvide usted, amado hermano, que en su soberbia, en su altivez, en su orgullo, acuérdese que hasta el mismo maestro, hasta el mismo Señor decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Se creía una casta especial, ellos se creían una élite, y se equivocaron en el sentido de que Dios los había elegido para que fueran luz a las naciones, para que les llevaran el conocimiento del verdadero Dios, del Adonai, de Yahweh. Pero sin embargo ellos hicieron todo lo contrario. Empezaron a mirar con desdén, con indiferencia a los gentiles. Y estos cristianos que se estaban metiendo o que se estaban convirtiendo, querían tener una mezcla entre el evangelio y entre la ley. Y el problema, amado hermano, que no se daban cuenta que al cometer tal acto, volvían una vez más a lo que se conoce como religión. Amados hermanos, el apóstol Pablo, conociendo la situación, es increíble, amado hermano, que sabiamente, inteligentemente, les puso dos ejemplos del error que ellos estaban cometiendo. No se olvide, amado hermano, de que la religión judía, ellos para tener el favor de Dios, tenían que cumplir con todos los preceptos de la Torá, de la enseñanza, de la ley. Pero sin embargo, amado hermano, cuando nosotros le damos un excesivo énfasis a nuestras obras, a las cosas que nos demandan, las cosas que tenemos que hacer, hay que tener cuidado, amado hermano, de no caer en lo ceremonial. Hoy en día, amado hermano, lo más importante para un hombre, como Dios se lo dijo, y se lo dijo el apóstol Pablo, y se lo dijo el Señor, no son
todos los que descienden de Israel son Señor. israelitas. Los verdaderos seguidores de Dios se les conoce, amado hermano, por su conducta. Así es, mi Dios. A eso yo quiero apuntar, amado hermano. Que ellos le daban demasiado énfasis a lo externo, a cumplir con los preceptos, pero se habían olvidado de cosas fundamentales. ¿Cuál? La misericordia, el amor. Y una cosa de las que caracteriza, amado hermano, a las religiones es justamente cuando se le empieza a dar mucho énfasis a lo externo. Cuando la Biblia, el Señor, lo primero que quiere es cambiar lo interno. Alabado sea Dios. Amén. Dice, porque si Abraham, y le da dos ejemplos, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo inteligentemente les da dos ejemplos? Una es con Abraham y otra es con el rey David. ¿Y por qué yo digo que lo hizo inteligentemente, amado hermano? No fue al azar. ¿Sabe por qué? Porque Abraham era antes de la ley. Y David estaba bajo la ley. Y los eligió porque eran los hombres más representativos para el pueblo judío. Entonces el apóstol Pablo les empieza a dar una cátedra, explicándole, en el Evangelio no puedes presentarte o obtener el favor de Dios, la gracia de Dios a través de los rudimentos del mundo. ¿A través de qué? A través de las obras. Tiempo atrás hablábamos, amado hermano, cómo el hombre se puede parar, digámoslo así, delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros cometemos ese error, amado hermano, de obtener el favor de Dios haciendo cosas, entre comillas? Y siempre a través de la Biblia, y el apóstol Pablo eso es lo que le está diciendo a ellos, que ellos que se jactan tanto del judaísmo, que se jactan de la Torá, que se jactan de la ley, que se jactan de Moisés, de ser de una nación, de una raza privilegiada por Dios, de haber sido escogido, de ser luz para las naciones, el apóstol Pablo les dice, eso de nada les sirve, y les voy a dar dos ejemplos. Y el primero es Abraham. Tiempo atrás, amado hermano, predicábamos nosotros del sacrificio, ¿cierto? Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia, es decir, Dios se lo pagó como si lo hubiera hecho. Pero ¿sabe usted que la Biblia enseña que ya antes, inclusive de aquel episodio, ya Abraham estaba siendo justificado por fe? Lo leemos en Génesis capítulo 15. A veces creemos que fue en el acto ese del sacrificio donde Dios lo justificó, porque dice y le fue contado por justicia. No, hermano, desde antes, Génesis capítulo 15. Abraham le estaba hablando con Dios y le decía, ¿cómo no voy a tener una descendencia? ¿Cómo no voy a tener una prole de mis lomos? Y el Señor le dice, luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5. Y lo llevará fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Sí, Señor. Verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Desde antes que Abraham fuera a sacrificar a su hijo, ya Dios aquí le estaba diciendo que la fe que él tenía le fue contada por justicia. Sí, Señor. Amados hermanos, el caminar del cristiano es absolutamente por fe. Amados hermanos, pero la fe no es una fe vacía. La fe produce cosas, amado hermano. Produce. Y hay una intención, una voluntad en el corazón del hombre de creerle a Dios. Tiempo atrás decíamos, amados hermanos, ¿usted cree que Dios tiene una promesa para usted? ¿Lo cree realmente? ¿Dios cree que Dios tiene un plan para con usted? Así es. ¿Usted cree que Dios lo llamó a usted?
¿Usted cree que Dios le va a guardar? ¿Usted cree que Dios Sí, Señor. va a cumplir el propósito que Él tiene para su vida? Que Él va a volver a la tierra, que va a retornar, lo mantiene porque eso es, amado hermano, creerle a Dios, que Dios te tiene guardado, que Dios te tiene bajo sus Amén. alas, Sí, que Señor. pase lo que pase, Dios tiene un plan para contigo, que la gracia de Dios jamás se apartará de tu vida ni de tu Así es, casa. Señor. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿Lo crees, amado hermano? Amén, Señor. Abraham le creyó y le fue contado por Sí, justicia antes del sacrificio. Y le estaba diciendo a los judíos, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por las obras? En ese tiempo no estaba la ley aún. No, fue justificado por la fe. Por la fe, amado hermano, es que tenemos una comunión personal e íntima con Dios. Porque Dios lo que quiere es que usted le crea, que usted ponga su confianza, que su Sí, corazón Señor. esté confiado en Él, esperando en sus promesas. Si no es hoy, es mañana. La Biblia Sí, enseña por Señor. ahí que la venida del Señor, el retorno del Señor está cerca, pero algunos hay por ahí que lo tienen por tardanza. ¿Cuántos hermanos en las iglesias tienen por tardanza la venida o la parucía o el rapto del Señor? ¿Cuántos lo tienen por tardanza? ¿Cuántos prefieren disfrutar, entre comillas, la vida porque el Señor todavía no llega? Yo desde que era pequeño, muchos dirán, he escuchado que el Señor viene, pero no viene. Pero los que creen en Dios saben, Sí, Señor. confían, tienen la plena seguridad, la plena certeza de que sí, el Señor vendrá. ¿Lo crees? Bendito mi Señor. Pablo les da otro ejemplo. Otro de los grandes líderes que el pueblo judío se jactaba, ¿cierto?, con mucho orgullo, era el rey David. Y no se olvide que el rey David ya estaba bajo la ley. Y les dijo, y esta parte, amado hermano, es interesante y grábeselo. ¿Se recuerda usted, amado hermano, el pecado de David cuando adulteró con Betsabé? Y que luego a su esposo Urías lo mandó al frente de la batalla, donde arreciaba la batalla, obviamente para que perdiera la vida, que fue lo que sucedió. Y él después hizo una gran fiesta, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, Dios estaba mirando. Uno de los ejemplos grandes, firmes, de que la Biblia es la palabra del Señor, es que Dios no oculta el pecado de sus hijos. Vuelvo otra vez. El apóstol Pablo, cuando se presenta, dice, yo soy un esclavo, ningún título más. Y cuando nosotros, el mundo, amado hermano, quiere presentar a una persona, solamente rescata lo bueno, lo valorable, ¿cierto? Sus hazañas, sus logros. Siempre omiten lo malo. Se fija a veces cuando van, a veces, por qué no decirlo, ¿cierto?, algunos políticos a presentarse por ahí, y si hay un cartel ahí que no está como a tono a lo que ellos quieren, lo tapan, ¿cierto? Porque quieren mostrar solamente lo bonito. Sí, así es el mundo. Y el mundo quiere taparlo, ¿cierto? Cuando se hace la historia, ¿ha visto la historia de entre comillas, grandes hombres o líderes que ha tenido la historia? Siempre como todas las cosas oscuras como que la omiten. Y siempre hay un periodista ahí que dice lo que no se supo, ¿ah? La historia oculta de. ¿Por qué? Porque siempre tapan. Sin embargo, Dios muestra a los hombres tal como son. Señor. Una evidencia más de la inspiración divina. David quedó aquí escrito en la Biblia, pecó terriblemente, suciamente, pensando que nadie lo iba a encarar si era el rey. No se olvide, estaba bajo la ley. Sin embargo, llegó una visita inesperada. Llegó el profeta Natán. Amados hermanos, todo lo que usted hace en oculto, Dios lo está mirando. Señor. Y como dice por ahí el libro de Apocalipsis, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y
arrepiéntete. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque yo siempre he dicho, amado hermano, de que la Biblia se trabaja con principios. No dice como una ley, como un estatuto. No, trabaja con principios. Todo lo que haces en oculto, Dios, si no te arrepientes, Dios un día te va a descubrir. Amados hermanos, y esto no crea que se lo estoy diciendo al azar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hombres del Señor, líderes, predicadores, y que lo han pillado lamentablemente en adulterio? Y es una gran verdad. Que daña, ¿cierto? Daña, obviamente daña a su familia, daña a la iglesia, daña el testimonio. Sí, Señor. Pero ¿cuántas veces ese hombre estuvo oculto? Por eso le digo, y de repente reventó y lo sabe todo el mundo, hasta por televisión. ¿Se repite lo que dice la Biblia? Es mejor, amado hermano, ese pecado que tú tienes oculto en tu vida, reconócelo y arrepiéntete. Porque tarde o temprano Dios lo puede descubrir. Amados hermanos, ¿sabe usted, amado hermano, que en el pecado del rey David no había ningún sacrificio para quitar o tapar ese pecado? Amados santos en el Señor, según la ley, amados hermanos, el rey David tenía que morir. La ley decía que el adúltero tenía y la adúltera tenían que morir. Ese era el destino del rey David. La pregunta es, ¿y por qué no murió? ¿Y por qué no lo mataron? Yo le pregunto a usted, amado hermano, los que están escuchando aquí, ¿y por qué Dios a ti no te ha matado? ¿Por qué Dios todavía tiene misericordia de ti? ¿Por qué Dios aún te tiene en pie? ¿Por qué Dios aún te tiene con vida? ¿Por qué no te has preguntado? Tú miras para el lado y hemos tenido noticias desagradables, noticias que no quisiéramos. Pero bueno, Dios es el plan de Dios. ¿Que duele? Sí, por supuesto, nos duele. Pero la pregunta es, ¿por qué todavía estás en pie? ¿Por qué Dios te ha concedido vida? ¿Por qué Dios te ha concedido salud? Cuando aquí David por la ley tenía que morir. Amados hermanos, por la ley mosaica me refiero, todos nosotros, yo, todos, incluido, nuestro destino era juicio. Nuestro destino era morir. David, entienda esto, amado hermano, David, el rey David, no tenía nada que ofrecer para tapar, exculpar ese pecado. Nada. Pregunta. ¿Y tú crees que tú puedes o tienes algo para ofrecerle a Dios para que te perdone? Estás equivocado. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los judíos. Abraham era antes de la ley, pero Abraham, ¿por qué fue justificado? Porque le creyó a Dios, por la fe. Paréntesis, y les hago una pregunta. ¿Abraham fue justificado por la circuncisión o por la fe? Por la fe. Porque algunos quieren meter la circuncisión, la están comparando con cosas de hoy en día. No. Antes de la ley, Abraham fue justificado por creerle a Dios. David, por el pecado que había cometido, tenía que morir. No había nada, no podía ofrecer nada y no podía hacer nada. Segunda Samuel, capítulo 12, verso 13. Escuche esto. Cuando Natán fue a enfrentar al rey David. Ahora, Natán era un profeta de Dios. Le digo esto que era un profeta de Dios porque hoy en día cualquiera se cree profeta. Y anda diciendo y profecías mentirosas. Es más,
Algunos se atreven a hacer hasta mensajes de WhatsApp y compártelo, que tal día va a pasar esto, y todos creen, pero a pie juntilla, y vamos mandando el mensaje, y el mensaje para allá, y el mensaje para allá, y hagamos una cadena para que todos sepan y junten agua. Mentiras y mentiras. Profetas mentirosos. Pero los hermanos caen incautamente y creen todo. Lea la Biblia, por favor. Verso 13, 2 Samuel capítulo 12, verso 13, cuando Natán fue a enfrentar a David, le dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y escuche esto, y Natán dijo a David, es maravilloso esto, amado hermano, también Jehová ha remitido tu pecado. Y añade, no morirás. Por la ley David tenía que morir. Sin embargo, Dios le dice, Jehová te ha remitido, no morirás. Entienda este concepto, que es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos, ya a los religiosos del mundo, y a aquellos que hasta el día de hoy llevan una religión, dando énfasis a otras cosas. Aquí lo está diciendo. ¿Qué podía ofrecer David por su pecado? ¿Qué? Nada. No había nada que podía ocultar y tapar ese pecado. Nada. Sin embargo, Dios a través de Natán le dice, Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. ¿Qué es lo que es eso, amado hermano? ¿Qué es lo que es eso? Eso es la gracia del Señor. Sí, Señor. ¿Cuántas veces escuchamos, soy salvo por gracia? Esto es gracia, amado hermano. Gracias. Que Dios nos regala de su puro amor, de su pura misericordia. Nos remite, nos redime, nos compra, nos sella, nos bautiza, nos llena, nos llama, nos inquieta, nos ayuda. ¿Por qué? Porque usted es capaz, porque usted es inteligente, porque usted es bueno. Solo por gracia. Alabado sea Dios, amado hermano. Le dijo, no morirás. ¿Quién le dijo? Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos dice a nosotros, amado hermano? Vosotros para mí sois un pueblo especial. Yo los he rescatado, yo los he llamado, yo los he sellado, yo los he redimido. El apóstol Pablo se atreve a decir, nos hizo sentar en lugares celestiales. El apóstol Pablo nos dice, y seremos, nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, lo declara hecho. Hecho. Dios no está jugando al azar. De su puro amor, de su pura gracia, amado hermano. David lo describe en el Salmo 32. Este salmo David lo escribió producto de aquella ocasión. Salmo 32 dice, cuando usted algún día lo lea, bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Escúchelo, por favor, medítelo, mastíquelo, dijéralo, tómele el sabor, entienda lo que Dios le está diciendo acá. Bienaventurado, eres dichoso, eres bienaventurado. Gracias, Aunque el Señor. mundo te diga lo contrario, pobre, desdichado, que no valís para nada, que no sabías hacer nada, Dios te dice, bienaventurado eres. ¿Y sabes por qué eres aventurado? Porque Dios ha perdonado tu transgresión. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que haber muertos. Cuando me refiero a muertos, me refiero perdidos totalmente. Alabado sea Dios. Bienaventurado, dice aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad. Usted, yo, todos nosotros, amado hermano, porque no teníamos nada que ofrecer a Dios.
Así es, El Señor. día que usted piense que puede hacer algo para tener el favor de Dios, entra a una religión, tal como lo hacían los judíos. Una mezcla entre judaísmo y cristianismo, y el apóstol Pablo dice, no, ese no es el camino. Este camino es por fe y solamente por gracia, porque Dios actúa solamente por amor. A veces es tan Sí, fácil, Señor. es como contradictorio, es tan fácil el evangelio y a la vez tan difícil. Como que es tan práctico entenderlo, pero que a veces no se entiende. Y nos damos vueltas y caemos en un círculo, amado hermano. La Biblia enseña, amado hermano, en este salmo, dice, transgresión. Lo primero que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión. ¿Sabe usted, amado hermano, que en el hebreo original, la palabra transgresión se refiere a las personas que se van en contra de la autoridad? Amado hermano, ¿y qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Acaso usted no ve que las personas, el pueblo en general, por supuesto no todos, pero sobre todo es muy marcado en los jóvenes, que no quieren tener autoridad, no se quieren someter a la autoridad? Ni hablar, hermanos, dentro de las iglesias, que a veces, amado, corren con colores propios. Si por algo Dios también puso un líder, un pastor. ¿Alguien dice amén por ahí? Sí, Señor. Pero sin embargo, amado hermano, dice transgresión. Personas, amado hermano, que se van en contra de la autoridad. Es muy marcado en los jóvenes, cuando no se quieren someter a la autoridad de los padres. ¿Usted ha visto hijos que tutean a los papás? Son irrespetuosos, hermano. Y eso a veces pasa hasta dentro de las iglesias. Jóvenes que tutean a los padres y los mandonean y los gritan y ordenan. Atrevidos. Transgreden las normas, las líneas, los linderos que ha puesto Dios. Por algo la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, Así es, Señor. si quieres ser de larga vida. El primer mandamiento con promesa. Lo primero que dice, 3 definiciones para el pecado. Primero es transgredir. La iniquidad, que si usted lo busca es perversión. Y aquí hay algo interesante, amado hermano. ¿Sabe usted que esa palabra iniquidad se escribe Avon? ¿Le suena esa palabra Avon? Hay una marca de productos cosméticos que dice Avon. Bueno, en hebreo es eso. Iniquidad, perversión. Cuando usted vaya a comprarse una crema Avon, bueno, al menos para que sepa qué es lo que significa. Iniquidad, perversión. Y la Biblia trata de perversos a aquellos que no quieren aceptar al Señor, no quieren aceptar la fe. Amados hermanos, en este verso 32 dice la palabra perdonar. Mire, dice, transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel pecado que Dios le ha perdonado y cubierto. Mire, hermano, ¿cuántos piensan que en el antiguo pacto, bueno, hasta el día de hoy, cuando el sacerdote ofrecía holocausto o una dedicación, o en el día de expiación, cuando se ofrecía un animal, ¿cierto?, era degollado por los pecados del país como nación, el día de expiación, el Yom Kippur, el día del luto? ¿Cuántos creen que esos sacrificios cubrían los perdonaban los pecados? Yo a veces he escuchado que dicen que era la forma que el antiguo pacto, donde Dios a través de los sacrificios, a través de los sacerdotes, al ofrecer un animal, al degollarlo, se perdonaban los pecados. Error. Cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, amados hermanos, lo hacían sobre una cubierta que se llamaba kafar, que significa cubrir. Amados hermanos, ¿qué nos está diciendo el Señor? Hay muchas cosas que nos dice ahí. Los pecados en el Antiguo Testamento, cuando hacían esos sacrificios, no eran perdonados, eran cubiertos.
El Salmo lo leímos. Bienaventurado aquellos sus pecados les son cubiertos. Cuando se degollaba un animal, la mesa esa se llamaba kafar, significa cubrir. Los pecados cometidos en el Antiguo Testamento, aunque degollaron un animal, no eran perdonados, eran cubiertos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tenía que venir el sacrificio perfecto. ¿Dónde más dice esto, amado hermano? Porque esto es con Biblia. En Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Lo leyó? Los sacrificios del Antiguo Testamento solo los cubría, no los perdonaban, hasta que viniera el sacrificio perfecto, que es el Señor. La Biblia enseña que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Pregunta: ¿qué podemos, amado hermano, ofrecer nosotros por el pecado? La verdad, la verdad, nada. Vamos al libro de Samuel, que esto es interesante y con esto terminamos. Que la verdad, amado hermano, esto ya parece que no, y que ya llegamos a la hora. No, bueno. ¿Lo dejamos ahí? Sí. ¿Qué dice usted? ¿Lo dejamos hasta acá? Ya llegamos a la hora ya. Amados hermanos, bueno, vamos a dejar para otra oportunidad. ¿Qué me dicen? ¿Ah? Se nos pasa la hora volando, volando, amado hermano, y eso que tratamos de resumir, amado hermano, pero hay tanto, amado hermano, tanto que extraer. Pero mire, voy a terminar con esto, rapidito, rapidito. Volvamos a 2 Samuel, capítulo 12, verso 9, que esto es interesantísimo. Cuando Natán le declara a David las consecuencias por ese pecado, fíjese lo primero que le dice. Es que esto es maravilloso. 2 Samuel, capítulo 12, verso 9. Lo primero que le dice el profeta Natán, le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor? Lo primero que le dice. ¿Por qué tuviste en poco la palabra? Amado santo en el Señor, esto es de cuidado. Usted que es consejero, usted que es predicador, usted que es líder de jóvenes, líder de ancianos, y por favor estoy hablando de iglesia en general. No pienses un momento en que Dios va a ser vista gorda si tú faltas al conocimiento, a la palabra que Dios te ha dado. Le digo esto, amado hermano, porque usted es un conocedor. Usted conoce la palabra. Usted conoce lo que es santidad. Usted conoce lo que es apartarse del mundo. Sí. Y le digo esto, amado hermano, porque a veces, en algunas ocasiones, o en varias, hay hermanos que no les interesa nada. Se junta con la comadre, se junta con el compadre. Viene el 18, viene Año Nuevo. Y se pone a bailar. El cristiano. Ayúdanos, Señor. Y Dios te está mirando. Sí, yo al principio le decía, a través de la mitad del mensaje, David pensó que había pasado por alto todo. Aquí no ha pasado nada. Qué terrible, amado hermano. Qué terrible es que usted crea que Dios hace vista gorda. Que usted crea que puede jugar el evangelio, que usted crea que un día puede estar predicando en un púlpito y después haciendo lo que se le da la gana. Qué terrible va a ser ese día para ti. Porque lo que estás haciendo en oculto, con lo que tú estás jugando, como dice la Biblia, porque has tenido en poco la palabra del Señor. ¿Cuántos de aquí conocen la palabra? La mayoría de aquí son cristianos y conocen la Biblia. ¿Cuántos, amados hermanos, aquí, conociéndola, hacen lo que se le viene en gana? Y a uno, amado hermano, que también conoce personas así, le da un santo temor, porque dice: no vaya a ser que un día venga la mano del Señor. No es que uno lo esté deseando, porque uno al fin y al cabo, amado hermano, no tiene injerencia en esas cosas.
Pero qué terrible, amado hermano, es jugar con la palabra cuando la conoces y no la guardas. ¿Cuántos años llevamos el Evangelio y cuántos mensajes has escuchado en tu vida? La pregunta es, ¿cuántas has puesto por obra? Yo a veces me topo con gente, hermano, que quiere estudios, que quiere aprender, que quiere saber más. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quieres saber más? ¿Para qué quieres llenarte de conocimiento? ¿Para qué? Ahora, si la vas a poner en práctica, si la vas a enseñar, si la vas a predicar, si vas a defender el Evangelio cuando te toque, no sé, un agnóstico, un ateo, un judío, etcétera, gloria a Dios. Pero a mí me ha pasado en particular, amado hermano, que hay gente que quiere aprender, que quiere un estudio, y la pregunta es ¿para qué? Por más estudios que usted le enseñe, por más estudios que usted le ha dado, al final del día siguen siendo los mismos. No hay un ápice, una actitud, una gana de ser transformados, amado hermano, porque la Biblia, la palabra, esa es la virtud que tiene, transformarlos a la imagen de Cristo. Si eso no está pasando en tu vida, te estás llenando solamente de conocimiento y de palabra, sin embargo, no hay dinámica en lo que tú estás recibiendo. Es más, hay algunos que ni siquiera tienen temor, hacen, viven, actúan como si Dios no existiera. Verso 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? Luego el día de mañana nos quejamos, porque nos pasan muchas situaciones que más adelante aquí lo dice, amado hermano. Pero quedémonos con eso, amado hermano, que no quería dejar esto pendiente. No juegues con la palabra del Señor. Y no te olvides de la fe, amado hermano, de creer, de confiar en Dios y que no haya en ti una actitud de arrogancia. Porque solamente esto es por amor y misericordia, por gracia del Señor. Dios te bendiga. Amén. Amén.